Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a continuar. La clase pasada estuvimos viendo algunas de las estrategias de cobertura. Particularmente vimos lo que pasaba con las personas que le daban cobertura a la posición larga y a la posición corta. ¿Sí? Entonces, por ahí vimos cómo se podría cubrir una persona que estuviera vendiendo un call, ¿sale? Para que al momento de venderlo pueda garantizar el compromiso que está adquiriendo. Y del mismo modo, la persona que está vendiendo el put a esta persona que, ¿cómo se llama? Que está queriendo proteger su posición larga, ¿cierto? Ahora, vimos aquí otras combinaciones que ya no pusimos nombre, pero este era, sí, lo pusimos por acá, forward sintético. Forward sintético en posición larga, el cual hicimos combinando dos opciones. Una opción que era de compra, la cual iba a ser larga, y una opción de venta, la cual iba a ser corta, para que ambas fueran largas respecto al activo. Y entonces al final quedé con una posición completamente larga. ¿Sí? Vimos un poquito acerca de su determinación de punto de equilibrio y trabajamos un poquito con la manera en la que esto nos podía servir en ejemplos ya más numéricos, ¿no? Y se te quedó de tarea hacer lo contrario, que fue el forward sintético corto. ¿Ok? Entonces vamos a abordar desde ahí y veamos cómo te fue con tu tarea. Entonces esto ya sabemos que va a ser forward sintético corto. Bueno, es igual. Forward sintético corto. ¿Sale? Entonces, en cuanto a la forma, nada más el call vendido iba a representar desde lo positivo una línea constante, llego al punto de ejercicio y de ahí decrece. ¿Cierto? Trazo esta como eje de referencia. El put comprado lo que iba a hacer es una línea que decrece hasta el punto del precio de ejercicio y de ahí se mantiene constante, ¿cierto? Esto iba a ocurrir en el precio de ejercicio K. Entonces, cuando combino constante y decreciente, el resultado es decreciente, y decreciente y constante, el resultado va a ser decreciente. Esta conferencia comenzará a grabarse. La combinación se va a ver justamente decreciente. Vamos a dibujarla. ¿Sale? Entonces tengo una combinación decreciente. ¿Qué habíamos encontrado respecto a sus puntos clave? ¿Cuál es el primero que debería de revisar? Igual a 0. Y entonces en este primero, ¿qué voy a tener? Valor futuro de la prima del call. ¿Y en este? Ajá. Menos la prima del put. Muy bien. Entonces de tal forma que cuando yo los combino tengo K menos valor futuro. Perdón, más valor futuro de C menos P. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Cierto? Siguiente punto para revisar sería en K, muy bien, y en este tengo el valor futuro de C, perfecto, y en este menos valor futuro de P, porque ya no estoy en este punto de perder la prima, y entonces el resultado sería valor futuro de C menos P, ¿cierto? Tercero, ¿o qué seguiría? K más alfa, porque ya ese fue el último de los precios de ejercicio. Entonces tengo en el primero, en el call vendido, tengo una utilidad de ¿cuánto? Menos alfa más valor futuro de C, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahí empieza a decrecer. Luego, en el put comprado, tengo menos valor futuro de P, y entonces en este voy a tener menos alfa más valor futuro de C menos P. ¿Correcto? Ok, entonces aquí tengo, en este punto en particular, es donde tengo la utilidad C menos P. ¿Cierto? Entonces, lo que yo estaría preguntándome es qué pasaría si me muevo hacia la izquierda y luego
para arriba. ¿Sí? De tal forma que llegue a mi punto de equilibrio. Entonces, mi punto de equilibrio ocurre con un precio spot igual a K menos lo que vale esta cantidad. Ahora, por cómo lo tengo en el dibujo, esta cantidad sería negativa. Ponerla y restarle una cantidad positiva, tendría que multiplicar por menos 1. O este menos volverlo más y se vuelve valor futuro de C menos P. Lo cual tiene sentido porque también coincide con este y pensar que yo me podría mover hacia acá, hacia abajo y hacia aquí a la izquierda. ¿Sale? Ok, entonces coincide con el punto de equilibrio. ¿Tú qué crees? Que sí. Porque de hecho, en el forward largo y en el forward corto, el punto de equilibrio ocurre en el mismo lugar. ¿Cierto? Ahora, justamente ahí es a donde quería llegar. En los forward estoy teniendo punto de equilibrio en el mismo punto. Y aparentemente aquí en los forward sintéticos también tengo punto de equilibrio en el mismo punto. Y decíamos, esto es un forward sintético. No necesariamente es un forward. ¿Sí? No necesariamente es un forward. Pero su forma es la misma. Entonces mi pregunta para ti sería, ¿qué tendría que pasar para que este forward fuera, o que este forward sintético fuera igual que un forward normal? ¿Qué tendría que pasar aquí? Que tu, por ejemplo, que el K más tu valor futuro de la prima de C menos B sea igual a menos tu F0 de T. Claro. Entonces, si yo estoy viendo que ambos tienen la misma forma, ¿no? Entonces pienso, a ver, el forward normal. Y por aquí, el forward sintético. Ambos tienen la misma forma, es una línea recta que está creciendo. Solo que el forward está teniendo punto de equilibrio en F0T. Y el forward sintético estoy viendo que lo tiene en K más valor futuro de C menos P. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí? Entonces, para que dos líneas rectas sean iguales, tienen que tener la misma pendiente y pasar por lo menos por un punto en común. Con eso ya determino que son la misma recta. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ambas tienen la misma pendiente, la pendiente es 1. Lo que me faltaría pensar es si pasan por al menos un punto en común. Entonces, ese punto en común más fácil de vislumbrar es el punto de equilibrio. ¿Ok? Lo que yo voy a hacer aquí es justamente pensar que el punto de equilibrio del forward normal, F0T, sea igual al punto de equilibrio del forward sintético. ¿Ok? Entonces yo despejo de aquí un poco, tengo valor futuro de C menos P, va a ser igual a F0T menos K, ¿cierto? Y el valor futuro lo paso al otro lado despejado, y lo contrario de valor futuro sería valor presente. Entonces me va a quedar C menos P es igual a, valor presente de F0T menos K. Ahora, este resultado que acabo de obtener es una de las fórmulas más importantes que vamos a estar trabajando durante el curso. Es lo que se conoce como la paridad put-call. La paridad put-call es una relación que va a vincular los precios de los derivados básicos. Fíjate, por ahí está la prima de un call, la prima de un put, está el precio futuro y está el precio de ejercicio. Entonces, los derivados básicos call, put y contrato están incluidos dentro de esta paridad y narra justamente la relación que existe entre ellos. Entonces, es nuestro primer acercamiento, de hecho,
a la determinación de precios de opciones. Esto se tiene que cumplir para que las opciones tengan lógica y que tengan validez. ¿Ok? Ahora, la paridad put-call es hiper mega importante. Y de hecho, si nos ponemos a revisar, justamente todo lo que hemos trabajado hasta el momento de estrategias es un resultado que se puede concluir a partir de la paridad. Te explico un poco. La paridad te dice la prima de un call menos la prima de un put va a ser igual al valor presente del precio futuro menos el precio de ejercicio. ¿Ok? Ahora, pensemos en hacer algunos despejes respecto de esta expresión. ¿Sale? Vamos a hacer un primer despeje. Y lo que quiero que notes es, voy a pasar la P hacia el lado derecho y valor presente de K hacia el otro lado. ¿Sí? Los que tienen signo menos. Entonces, cuando hago esto, ¿qué es lo que me va a quedar? Tomo valor presente de F0T, ¿cierto? Más el put, la prima del put, debería de ser igual a la prima del call más valor presente de K. ¿Estás de acuerdo de este cambio que yo hice? Ahora, fíjate que esto es la narrativa de valor presente de F0T es hablarte de una posición larga. Es un contrato futuro que es largo porque tiene signo positivo. Más un put positivo. Es un put que estoy comprando. Era esto. Y el resultado es un call, algo que se parece a un call, más una posición que no gana ni pierde. ¿Te acuerdas que habíamos visto la utilidad de una tasa libre de riesgo? Entonces, ¿cuándo hicimos esta combinación? ¿Cuándo combinamos justamente la posición larga con un put? ¿Cuándo hicimos qué cosa? Es el floor, justamente. Entonces, este floor que habíamos determinado es un despeje de parte de la paridad. ¿Sí? Y por eso cuando juntamos esta posición larga con el put comprado, quedaba algo que parecía mucho a un call, pero que no era exactamente un call. ¿Te acuerdas de eso? Continuamos con los despejes. ¿Qué ocurriría ahora si lo que hago es dejo el call y ahora lo que voy a hacer es paso el put del otro lado, lo paso del lado izquierdo? Entonces voy a tener valor presente del menos forward, ¿estamos de acuerdo? Pasaría con signo contrario, más el call va a ser igual a el put menos valor presente de K. ¿Estás de acuerdo? Entonces, fíjate, esta combinación es un forward corto porque tiene signo menos, más el call, y el resultado es algo que se parece a un put, y aquí es menos, lo cual significa que en lugar de que yo invierta, lo pido prestado. ¿Sí? En lugar de que yo pido prestado dinero, pero es una constante que no va a alterar realmente la forma de este. ¿Sí? Entonces, lo que acabo teniendo es justamente la estrategia que vimos, que para una posición corta, yo contrato un call y le creo su cobertura, la cual llamamos cap. ¿Sí? Otro despeje que surge a partir de la paridad. Tercero, tengo la C que voy a pasar del lado derecho y
la F que paso del lado izquierdo. Y entonces me va a quedar menos P menos F0T va a ser igual a menos C. Bueno, perdón, ahí me faltó el valor presente de F0T. Sí, sí, sí. Ahí voy. Menos valor presente de F0T. Ajá, va a ser igual a menos C menos valor presente de K. ¿Sí? Todo en menos. Entonces, fíjate, esto era, yo tengo un put vendido y para cubrir mi put vendido, ¿qué es lo que hago? Una posición corta. Y entonces el resultado es algo que parece como si fuera un call vendido y algo más. No es exactamente un call vendido, sino algo que parecía mucho. ¿Cómo le llamamos a esta combinación? Tengo el put y lo cubro con una venta en corto, ¿te acuerdas? Este fue put o el put cubierto, ¿cierto? Otra de las cosas que vimos antes de llegar a este punto. Y entonces ahora entendemos por qué de una se parecía a la otra, porque todas forman parte de esta fórmula que no habíamos vislumbrado hasta este momento. ¿Sí? Cuarta posibilidad, ¿qué tendría que pasar? Pensemos ahora un call cubierto. Entonces, para el call cubierto paso el call del lado derecho, paso la K del lado izquierdo, y entonces me va a quedar menos C más valor presente de F0T, ¿sí? Va a ser igual a menos P más valor presente de K. ¿Sí? Entonces tengo un más un forward largo y el resultado era a lo que parecía un put vendido y algo más. ¿Te acuerdas? Más que porque mi prima sea constante, es porque estoy incluyendo también un préstamo cuyo valor futuro es K. ¿Sale? Pero ¿qué ocurre? Si recuerdas lo que hicimos por ahí en alguna parte del capítulo 2, veíamos la utilidad del préstamo. Decíamos que, bueno, sí, está bien. En un préstamo yo tengo este pago, un pago constante, ¿te acuerdas? Pero cuando tomaba en cuenta el costo del valor de dinero en el tiempo, esta línea se desplazaba hacia abajo y acababa teniendo la línea completamente en el eje horizontal cuando veía la utilidad. ¿Cierto? Entonces, realmente esto pues no se va a poder cumplir tan fehacientemente. O más bien, esto realmente no está aportando ni quitando nada a la forma, porque es una recta constante en todo momento. Entonces, es como sumar ceros. La forma no la va a alterar. Quinto, si yo tomo la paridad misma, tengo call menos put es igual a valor presente de F0T menos K. ¿Sí? La paridad tal cual, sin hacerle ninguna alteración. Entonces, ¿qué tengo? Call comprado más un put vendido. El resultado es un forward sintético y su utilidad 0. ¿Te acuerdas? Entonces, esto era el forward sintético largo. Y digo, súper fácil, tomo esta última, el despeje 5, y multiplico todo por menos 1, y entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, lo puedo poner como put menos call, pero lo voy a poner así como menos call más put va a ser igual al valor presente de menos F0T más valor presente de K. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Si un call vendido y un put vendido estaría trabajando justamente con lo que se te encargó de tarea. Un put comprado, perdón, y el resultado fue un forward sintético corto. Entonces, nota cómo todas las estrategias que trabajamos hasta el momento son algo que surge de la misma paridad. Por
algún despeje, por alguna multiplicación por -1, pero las 6 estrategias que hemos llevado hasta el momento surgen justamente de la paridad. Esta conferencia comenzará a grabarse. Fíjate cómo, y creo que era una de las dudas que había en la clase pasada, si no me falla la memoria la decías tú, Capi, hasta el momento todo lo hemos estado haciendo con el mismo precio de ejercicio. Sí, hemos estado manejando solamente un precio de ejercicio, hemos combinado contratos con opciones, hemos combinado opciones con opciones y todo en el mismo precio de ejercicio. ¿Ok? Vamos a preguntarnos qué pasaría si yo combino cosas con diferentes precios de ejercicio. ¿Sale? Y creo que un punto de partida puede ser justamente trabajar a partir de lo que hemos hecho. Ahí está, un poco mejor. Lo que hemos hecho recientemente, que fueron los forward sintéticos. ¿Sale? Entonces, te voy a pedir, vamos a ver qué podríamos esperar de un call comprado más un put vendido. Ajá, call comprado y put vendido. Entonces, ¿qué resulta de esta combinación? Un forward sintético largo, ¿cierto? Ahora, el tema es este. Si yo tomo como referencia el precio K, ¿ok? Vamos a buscar generar precios diferentes acá. Es decir, vamos a buscar un precio que respecto a este K, que al momento he trabajado, sea un precio que sea más bajo y un precio que sea más alto. ¿Sí? Digamos K1 y K2. ¿Sale? Entonces yo no estoy hablando de un precio único, estoy hablando de dos precios diferentes, que al final realmente lo importante es que tengo un precio que es más barato que el otro. ¿Sale? En general, y como para tener una nomenclatura más o menos estandarizada, pensemos que siempre que maneje precios diferentes, por lo menos aquí en nomenclatura, entre más grande sea su índice, más grande es la K. ¿Sale? O sea, pensemos que así los voy a estar ordenando de aquí a siempre. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestro punto de partida, que es el precio K, ¿cierto? Cuando originalmente yo estaba trabajando el call, tenía el derecho a comprar en un precio de ejercicio K. ¿Estás de acuerdo? Pongámosle un número, o sea, podríamos poner 1000. ¿Sale? Y aquí van a ser 1200 y aquí van a ser 800, por ejemplo. ¿Ok? Entonces la pregunta es esta. ¿Cuál derecho a comprar prefieres? ¿El derecho a comprar en 1000, el derecho a comprar en 800 o el derecho a comprar en 1200? En 800, ¿por qué? Porque es más barato. A ti como comprador te interesa pagar el menor precio posible, ¿cierto? Entonces, todo el mundo dijo que el de 800. Más gente está dispuesta a comprar en 800 que la gente que está dispuesta a comprar en 1000, ¿cierto? Entonces, más gente le gustaría tener ese derecho. ¿Correcto? Más gente quisiera recibir el derecho de comprar en 800. Entonces, como va a haber más gente, es una mayor demanda y por lo cual el precio va a ser mayor. ¿Sí? Entonces, como más gente quiere el precio de ejercicio 800, más gente lo va a demandar y entonces su precio, su prima del call tendrá que ser mayor. Si yo pensara en la prima del call, entonces tendré call 1, la prima del call y la prima del call 2. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál prima de call deberá de ser más barata? Aquella que corresponde a un precio de ejercicio más barato. ¿Por qué? Porque yo prefiero pagar menos que pagar más por un activo. Sí, lo dije, cara. Sí, la prima que es más cara es la que te permite comprar de la forma más barata posible, porque es el derecho que tú preferirías. ¿Sí? Si recuerdas de los ejercicios que hicimos en el capítulo anterior, hubo uno en donde teníamos 3 calls de diferentes precios de ejercicio y veíamos cómo se veía la gráfica tanto de pago como de utilidad en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces,
yo esperaría que la prima del call de precio de ejercicio más barata sea la más cara. Ahora, pregunta. Cuando yo estoy creando esto, estoy haciéndolo respecto a esta prima, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer para terminar con un derivado que sea menos caro? Pagar, ¿eh? No, no como un punto de equilibrio, sino construir este derivado, lo hago comprando este call y pagando su prima, y vendiendo este put y cobrando su prima. La pregunta es, si yo quisiera hacer que las primas fueran más económicas, para que sean menores los desembolsos de dinero, ¿qué tendría que optar respecto a el precio de ejercicio del call? ¿Que fuera más grande o más bajo? Más grande, entonces voy a hacer un call comprado en precio de ejercicio K2. Y luego, en el caso del put, tengo la prima del put con precio K1, la prima del put que originalmente tenía, y la prima del put que ahora tengo. En el caso del put, tengo el derecho a vender. ¿Tú qué prefieres? ¿Vender en 800, vender en 1000 o vender en 1200? Vender en 1200. Entonces, la conclusión es que como prefieres vender en 1200, este derecho debería de ser más caro. Y vender en 1000 debería de ser más caro que el derecho de vender en 800. ¿Estás de acuerdo? Originalmente yo tenía este, que era el que estaba pagando. ¿Qué tengo que hacer para que se cobrara menos dinero? Voy a tomar el precio 1. Entonces, voy a hacer un put vendido con un precio de ejercicio K1. ¿Correcto? ¿Entiendes cuál es mi intención con esto? En lugar de pagar las primas, voy por las primas que sean más económicas. ¿Ok? Entonces voy a tener una posición que de entrada debería de ser menos costosa que lo que es mi forward. ¿Ok? Entonces, call comprado con precio de ejercicio K2. Por aquí voy a poner K1 y por aquí voy a poner K2. ¿Estás de acuerdo? Entonces, call comprado va a ser, ¿dónde empiezo? ¿Positivo o negativo? En negativo. ¿Y qué tipo de línea va a ser? Constante. Entonces, negativa constante hasta K2 y de ahí empieza a crecer. ¿Sí? Luego, el put vendido. Nuevamente voy a trazar de una vez los ejes. Tengo K1 y tengo K2. El put vendido, ¿cómo es? Es negativo y es creciente. Y luego de ahí se queda constante en K1, ¿cierto? Nota que aquí entonces estoy haciendo una separación entre K1 y K2. ¿Sí? Entonces, ahora, a diferencia de lo que hemos estado trabajando, tengo 1, 2 y 3 divisiones en lugar de 2. ¿Sí? Primer división, tengo constante más creciente, el resultado deberá de ser creciente. Muy bien. Segunda división, constante más constante, el resultado será constante. Tercera división, constante y creciente, el resultado es creciente. Entonces, termino con esta forma. Que si yo comparara, por ejemplo, con un forward, tendría un forward que sería como una cosa así. ¿Estás de acuerdo? Ahora, esto de aquí recibe un nombre especial, el cual se llama collar largo. ¿Y por qué collar? Justamente por esta zona constante que se está formando entre K1 y K2. A eso es a lo que le llamamos justamente el collar. Esa zona en donde los precios, aunque suban o bajen, no tengo una variación de utilidad. Mi utilidad empezará a variar hasta el momento en el que yo tenga una variación lo suficientemente grande. Tanto para ganar como para perder. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo que tendríamos que hacer aquí es trabajar los distintos niveles de precio ejercicio. ¿Cuál es de precio spot? ¿Cuál es el primer precio spot que te conviene trabajar? Igual a 0.
¿cierto? Entonces, en el primer caso, si el precio spot es 0, ¿cuánto es la utilidad? Menos valor futuro de la prima del call, pero como es el call con precio K2, le voy a poner C2, ¿sí? En este otro, tengo, ¿cuál sería mi precio, mi utilidad, perdón? Es pierdo K1 más valor futuro de P1. Y entonces cuando yo combino, me queda menos K menos valor futuro de C2 menos P1. K1, sí. Gracias. Ajá. Entonces, fíjate, la K sigue siendo más grande que C1 y C2. Entonces, por eso este empezó aquí en el lado negativo. ¿Me sigues? Siguiente punto a revisar, ¿cuál tendría que ser? Ajá, ST igual a K. Entonces, en K, ¿pero cuál K? ¿La 1 o la 2? K1, y entonces eso nos hace pensar que también tendré que trabajar con K2. ¿Sí? En K1, ¿qué tengo? Primera opción, menos valor futuro de C2. No hay pierde. Segunda, valor futuro de P1. Muy bien. Y entonces al combinarlos me queda menos valor futuro de C2 menos P1. Perdón. Ah, sí, 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 sí. Menos valor futuro de C2 menos P1. ¿Cierto? Ahora, a partir de ahí, toda esta zona se mantiene constante, supuestamente, en el collar. Entonces, preguntémonos si al K2 sigo teniendo este mismo resultado de utilidad. Yo sé que sí. Entonces, a ver, veamos. En K2, aquí tengo menos valor futuro de C2. Y aquí tengo valor futuro de P1. Entonces, efectivamente, esta zona seguirá siendo menos valor futuro de C2 menos P1. Ajá. Y por último, ¿qué me quedaría? ¿Cuál K? No, solamente K2 más alfa. ¿Por qué? Porque entre K1 y K2 tengo el comportamiento que va de aquí a acá. Es de K2 en adelante. ¿Sí? Entonces siempre es todos los precios de ejercicio, el cero, y del precio de ejercicio más grande hacia adelante. ¿Sale? Entonces, en el caso del primero es alfa menos valor futuro de C2. En el caso del segundo es valor futuro de P1. Entonces al final termino con alfa menos valor futuro de C2 menos P1. ¿Correcto? Ahora, esta zona constante tiene justamente estos niveles de utilidad. ¿Sí? La zona constante tiene estos niveles de utilidad. Entonces, nota que ahorita como hice el dibujo, la zona constante está en el lado positivo. Pero al final pudiera estar en el lado negativo también. ¿De qué dependería? De los precios que yo tengo. ¿En qué? En las primas. ¿Correcto? De los precios que yo tengo en las primas. Entonces, vamos a analizar un poco las distintas posibilidades. El término que estoy viendo es, como lo tengo en el dibujo, una cosa así, y estoy en este nivel de altura que es menos valor presente, no, perdón, valor futuro. No me gustó cómo estaba quedando ese dibujo. Sí, creo que está mejor. Aquí está K1.
Aquí está K2. Y este nivel lo encontramos en menos valor futuro de C2 menos P1. ¿Cierto? Entonces, este dibujo que estoy teniendo resulta siempre y cuando, ¿qué relación hay entre C2 y P1? Tendría que ser BF de C2 menos P1. Esta cantidad es mayor que 0, por como lo veo en el dibujo. ¿Cierto? Entonces, valor futuro de C2 menos P1 tendría que ser menor que 0. Y C2 menos P1 tendría que ser menor que 0. Y entonces C2 tendría que ser menor que P1. ¿Cierto? Cuando esta situación se cumple, ¿cuánto valdría tu punto? Fíjate que tu punto de equilibrio está a la izquierda de K1. Y entonces tu punto de equilibrio tendría que ser, desde K1 voy a irme hacia la izquierda una cierta cantidad de unidades. ¿Cuántas unidades me tengo que ir? Esta cantidad, que de hecho es positiva. Entonces, menos esa cantidad se vuelve menos por menos más, valor futuro de C2 menos P1. ¿Ya viste? Ahí es donde está tu punto de equilibrio. Segunda posibilidad. Una cosa de este estilo. Aquí tienes K1, aquí tienes K2, y este nivel sigue siendo menos valor futuro de C2 menos P1. Pero en este otro, ¿qué está ocurriendo? Menos valor futuro de C2 menos P1 es menor que 0, y entonces al hacer el despeje, resulta que C2 menos P1 tiene que ser positivo, y para que esto ocurra, C2 tiene que ser mayor que P1. ¿Cierto? O sea, la situación contraria. Y entonces, en este caso, el punto de equilibrio nota que está a la derecha de K2. Entonces, ¿qué tiene que ser? Es K2 más una cierta cantidad de puntos. ¿Cuántos puntos? Estos. Pero esta cantidad es negativa. Entonces, menos esta cantidad. Valor futuro de C2 menos P1. ¿Ya viste? Toma en cuenta, aquí que estoy haciendo, estoy sumando una cantidad negativa y en este otro estoy sumando un positivo. ¿Ya viste? Dependiendo más que de la forma de la gráfica, porque al final lo que determina la gráfica es la relación entre C2 y P1. Tercera relación entre C2 y P1, ¿qué podría ser? Entonces, si C2 es igual a P1, la zona constante está en valor futuro de C2 menos P1. Pero C2 menos P1 vale 0 y valor futuro de 0 es 0. Entonces, lo que tendríamos es algo que se ve como esta perspectiva. Es crece, llega aquí, se mantiene constante aquí en el 0, entre K1 y K2, y a partir de ahí cambia. ¿Sale? La zona constante está en 0, y entonces el punto de equilibrio, pongámoslo así, punto de equilibrio, van a ser todas las STs que pertenezcan al intervalo que va desde K1 hasta K2. De hecho, cerrado. Porque en K1 y en K2 también tendría el equilibrio. A esto de aquí, o cuando se da esta condición, se le llama collar de costo cero. Collar de costo cero.
Lo cual significa un collar en el que yo realmente voy a estar invirtiendo nada. Muy parecido a lo que pasaba con el forward, ¿te acuerdas? El chiste es encontrar una combinación de primas de call y de put tal que puedan cancelar entre sí el costo del collar. Ok, ¿preguntas, dudas, comentarios hasta el momento? Sí. No, bajo el precio de ejercicio K2. Por eso lo estoy poniendo. Sí, o sea, en los precios de ejercicio. Sí, o sea, recordemos qué fue lo que dijimos. La convención aquí va a ser K1 es menor que K2, que es menor que K3 y es menor que K4. Y así me voy aumentando el índice. ¿Qué implica esto? C1 tendrá que ser mayor que C2 y este es mayor que C3 y este es mayor que C4. ¿Sí? Coinciden por su índice. Y también implica que P1 es menor que P2, que es menor que P3, que es menor que P4 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces recuerda, esta relación de índices se mantiene con las Ks. La otra es implicación de esto que estamos definiendo para las Ks. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O todo va bien? Dime, Andrea. Uh-huh. Sí, para que yo haga un collar, notemos esto, es muy importante, gracias por notarlo. Para que yo haga un collar y que el collar sea largo, hago un call comprado con precio K2 y un put vendido con precio K1. Por el momento, si yo hablara del call con precio K1 y del put con precio K2, sería otra cosa. ¿Vale? De hecho, lo que te voy a pedir es lo siguiente. Para que vayas practicando, es pensemos que si existe un collar largo, tendrá que existir un collar corto. ¿Cierto? Ah, por cierto, antes de avanzar, esto que dijimos que es el collar va de K1 a K2, ¿cierto? Lo cual quiere decir que K2 menos K1 es la distancia que hay entre los dos, es el tamaño de esta zona, y le vamos a llamar ancho del collar. ¿Sale? Es el ancho del collar. ¿Perdón? El tamaño de la zona constante. No, no de periodo. ¿En qué variación de precio se mantiene constante? ¿Sale? Entonces yo creo que esto ¿para qué te va a servir? Ah, yo quiero generar una protección, pero sabes, si los precios se mantienen entre este y este rango, no me afecta tanto, no me preocupa tanto, me preocupa que el precio se dispare, por ejemplo. ¿Sí? A ver, una cosa más antes de seguir avanzando. Es que fíjate cómo son las formas de estos dos. O sea, estoy trabajando con el collar, ¿sí? Como una alternativa a el forward. Lo voy a poner con otro color. ¿Sí? Estoy trabajando con el collar como una alternativa al forward. ¿Por qué? Si te das cuenta, en estos niveles del lado izquierdo, por ejemplo, en este forward largo y este collar largo, en lugar de tener este nivel de pérdida, yo voy a reducir mi pérdida y llegar solamente hasta este nivel. En lugar de tener este nivel de pérdida, yo la reduzco y llego solamente hasta este nivel. ¿Sí te fijas? Entonces, ¿qué es lo que
estoy haciendo con el collar? Estoy reduciendo mis pérdidas. Para que yo pueda reducir estas pérdidas, ¿cuál es la consecuencia negativa? Que también reduzco mis ganancias. Entonces, en lugar de ganar esto, estoy ganando esto. En lugar de ganar aquí, estoy ganando aquí. En lugar de ganar esto, estoy ganando esto. Entonces, el collar reduce mis pérdidas, pero también reduce mis ganancias. Entonces, ¿qué puedes concluir respecto al riesgo que tiene un collar comparado con un forward? Es menor, no sé si mínimo, pero es menor. ¿Sí? El collar tiene un riesgo menor que el forward. ¿Por qué? Porque implica menos ganancias y también implica menos pérdidas. ¿Sale? O como cobertura, podrías decir que es una cobertura de menor calidad. Y de hecho tiene sentido, porque si recuerdas, el punto de partida para hablar de los collares fue pensar que las primas fueran más baratas. Si lo hago con cosas más baratas, es de esperar que sea menos efectivo como mecanismo de cobertura. ¿Estás de acuerdo? Es como si yo contratara seguros que cuestan menos. ¿Vale? Entonces, por eso es que alguien podría decidir usar un collar. Porque está pensando lo mismo que pensaba con el forward, pero al final no se quiere arriesgar tanto, quiere exponerse menos. ¿Sale? ¿Está? Aquí. Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a ver ahora cómo hacer un collar corto. ¿Sale? Porque si existe el largo, también debería existir el corto. Entonces te voy a pedir que brevemente intentes hacer lo contrario. ¿Ok? Para que yo haga la posición corta, tendré que hacer lo contrario. ¿Qué significa en lugar de comprar este call con precio de ejercicio K2, va a ser un call vendido? Igual en K2, porque mi interés con la prima era que fuera menor. En este caso sería una prima que cobro más barata. ¿Sale? No lo voy a pasar a un call comprado en K1. Eso sería otra cosa. Estaría pagando primas más caras, que no era lo que yo quería. ¿Sale? Y de este otro lado, en lugar de tener el put vendido, lo voy a tener comprado. Entonces, un put comprado con precio K1 y ver cómo resulta. ¿Sale? Entonces, vamos a tomar unos minutos para que hagas esta combinación. ¿Sale? Y platiquemos cómo es que queda tu resultado. Esta conferencia comenzará a grabarse. Más o menos, o sea, la situación es prácticamente un reflejo de lo que tendríamos, ¿no? O sea, el collar se vería más bien, el call se vería de esta manera, el put se vería una cosa así, ¿no? Serían reflejos. Y aquí, de hecho, si el call era positivo, perdón, si el largo era positivo, el corto va a ser en negativo, ¿no? Y viceversa. Y lo único que iba a cambiar eran los signos. Este era valor futuro de C2, valor futuro de C2, valor futuro de C2, y aquí menos alfa más valor futuro de C2. En este, menos K1 menos valor futuro de P1, menos valor futuro de P1, en todo. Y en este de aquí abajo, pues voy a tener K1 más valor futuro de C2 menos P1. Aquí el punto de equilibrio va a ser en valor futuro de C2 menos P1. Y en adelante va a ser menos alfa más valor futuro de C2 menos P1. ¿Correcto? El ancho del collar sigue viéndose igual. Y el punto de equilibrio sería de la misma manera. O sea, dependerá de las condiciones que se presentaron entre estos. Ajá. Nada más que aquí, si esto ocurre, entonces en el collar corto lo que vamos a ver es la situación contraria. Si esto ocurre, si C2 es mayor que P1, lo que vamos a ver en el collar corto es la situación contraria. Y si ocurre que son iguales, ¿ya viste? La situación contraria. ¿Ok? Solamente como combinando las dos.
¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Sí, pues claro, porque al fin y al cabo, donde deja de ganar uno, deja de perder el otro. Y viceversa. ¿Sale? Ok. Entonces, dudas de los collares. Vamos a ver. Entonces, ya hicimos todo de cosas diferentes. Opciones con opciones, perdón, opciones con contratos, perdón, opciones con opciones del mismo precio. Y ahí estoy juntando opciones con opciones en diferentes precios. Pero son diferentes opciones. ¿Ok? ¿Qué tal que ahora lo que yo hago es juntar una cierta cantidad de opciones del mismo tipo? Porque en el anterior fue call y put. En este pensemos que voy a juntar call con otro call. ¿Te cuadra? ¿Entiendes más o menos qué es lo que estoy buscando? Entonces, vamos a ver cómo sería esta idea que te propongo. ¿Ok? Vamos a juntar un call con otro call. Entonces tengo un call comprado y un call vendido. Ambos con diferente, perdón, cada uno con su propio precio. Vamos a pensar por ahora que el call que compro tiene precio K1 y que el call que vendo tiene un precio K2. ¿Sí? ¿Cuál es más costoso, el que compro o el que vendo? El que compro, ¿cierto? Entonces, a ver, la forma de este call, si por aquí tengo K1 y por aquí tengo K2, ¿cómo sería? Es constante desde lo negativo y de ahí en K1 crece. El call vendido es desde lo positivo constante hasta K2 y en K2 decrece. Entonces, cuando yo trazo mis puntos de quiebre como referencias, me doy cuenta que constante y constante el resultado va a ser. Por ahora confía en mí y pensémoslo en negativo. Creciente y constante el resultado es creciente y luego creciente y decreciente el resultado es constante. ¿Sí? Este resultado que tengo aquí se llama Bull Spread. Entonces vamos a ver qué pasa con los spreads. ¿Sí? Que van a ser combinaciones de opciones del mismo tipo, pero en diferentes precios. Entonces, si el precio spot es igual a 0, en este primero tengo menos el valor futuro de C1. En este segundo tengo valor futuro de C2 ganado. Y la combinación resultante me queda menos valor futuro de C1 menos C2. Pregunta, C1 menos C2, ¿cómo es esta cantidad? ¿Cuál es más grande, C1 o C2? C1 es más grande, siempre. ¿Sí? Entonces, C1 menos C2 es positivo y cuando lo pongo con el signo menos, esto de aquí, por fuerza, es negativo. Por eso es que te dije, por ahora asume que sí. Ahora ya te estoy explicando por qué sí. ¿Sale? Ahora bien, esto fue, y de hecho, qué curioso que no lo puse. Ah, sí, está. Eso fue si el precio spot fuera igual a 0. Segunda posibilidad, ¿qué pasa si el precio spot es igual a K1? En el primer caso sigo con valor futuro de C1, en el segundo caso sigo con valor futuro de C2, no hay cambios, y entonces me sigo manteniendo en este nivel, C1 menos C2. Ajá. Luego, ¿qué pasa si el precio fuera K2? Ah, bueno, en K2 ya empiezo a tener resultados. En el primero, call comprado, la fórmula nos decía máximo entre 0 y ST menos K. En este caso la K tendría que ser K1, ¿cierto? Ahora, si el precio spot es K2, entonces lo que tengo es máximo entre 0 y K2 menos K1.
K2 menos K1 es mayor que 0 o 0 es mayor que K2 menos K1. K2 menos K1 es mayor que 0. Entonces nos vamos a... Ajá. Y entonces voy a tener K2 menos K1 menos el valor futuro de la prima. ¿Estás de acuerdo? K2 menos K1 menos el valor futuro de la prima C1. ¿Estamos de acuerdo? Y luego aquí abajo sigue siendo valor futuro de C2. Por lo que cuando ya llego hasta aquí es K2 menos K1 menos valor futuro de C1 menos C2. ¿Me va siguiendo? Voy a hacer a un ladito esto para que tenga espacio, que me estoy quedando sin espacio. ¿Ok? Y entonces, después tendría K2 más alfa, cualquier cosa por adelante de K2. Y entonces voy a tener aquí alfa más K2 menos K1 menos valor futuro de C1. En este caso, tengo menos alfa más valor futuro de C2. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, el alfa con el alfa se cancelan y me queda nuevamente K2 menos K1 menos valor futuro de C1 menos C2. Entonces nota cómo de aquí a acá se mantuvo constante y de aquí a acá se mantuvo constante. ¿Dónde está el cambio? Aquí el cambio ocurre desde K1 hasta K2. ¿Ya viste? La zona donde está cambiando es desde K1 hasta K2. Ahora fíjate, al igual que en el collar, aquí estoy terminando con 3 regiones. Pero en el collar tenía una región que cambia, una constante y otra que cambia. Aquí lo que tengo es constante, cambia, constante. ¿Ya viste? Dime. Sí, claro. También tiene pendiente 1. Porque realmente, ¿cuál es el único que está provocando la pendiente? Fíjate, aquí pendiente 0, pendiente 1, pendiente 1. Aquí pendiente 0, pendiente, perdón, 0 y pendiente menos 1. Entonces, el resultado es 0 y 0, aquí tengo pendiente 0. 0 y 1, aquí tengo pendiente 1. 1 y menos 1, aquí tengo pendiente 0. Entonces, sí, efectivamente este punto en medio, sí, o esta zona del medio sigue teniendo pendiente 1. ¿Ok? Por lo que de hecho, puedo seguir aplicando la misma lógica para encontrar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser el precio spot tal que se cumpla qué cosa. Fíjate, yo puedo partir desde K1, que conozco este valor, o desde K2. De K1 me muevo a la derecha o de K2 me muevo a la izquierda. ¿Estás de acuerdo? Si lo tomo como K1, me muevo a la derecha y esta cantidad que estoy trabajando aquí, esta cantidad es negativa. Entonces, si la multiplico por menos 1, se vuelve positiva y es lo que le tengo que sumar a K1. O sea, es K1 más valor futuro de C1 menos C2. ¿Correcto? La otra posibilidad es que lo piense desde K2 y me mueva a la izquierda. Pero desde K2 tengo que utilizar esta otra expresión. Que de momento es positiva, entonces tal cual la voy a restar. O sea, K2 menos K1 menos valor futuro de C1 menos C2. ¿Cierto? Lo que quiero que notes es que este menos con el K2 hace que el K2 se vuelva negativo y tengo K2 menos K2, se cancelan.
Menos con menos más, tengo K1 y se vuelve el mismo K1 que tenía acá. Y luego, menos por menos se vuelve más, valor futuro de C2 menos C1, tal cual lo tenía acá. Entonces, desde los dos lados llego al mismo resultado. Quizá es un poco más fácil verlo desde el lado izquierdo, en este caso en particular. ¿Sale? Lo que sí quiero que notes es que aquí es como muy estricta bastantes cosas. Esta cantidad, por ejemplo, la que estoy refiriéndome del lado derecho, K2 menos K1, es estrictamente positiva esa diferencia. Menos el valor futuro de las primas, y aunque la diferencia de las primas también sea positiva y por lo tanto aquí hay una resta, puedo pensar que la diferencia de precios es más grande que la diferencia de primas. Y por lo tanto, esta cantidad permanecerá como positiva. ¿Sale? Y aquí del lado izquierdo ya veíamos que sí o sí esta cantidad es negativa. ¿Ok? Entonces, ahí está nuestra nueva combinación que es spread. ¿Ok? Ahora, antes de terminar la sesión del día de hoy, lo que quisiera es preguntarte, ¿qué esperarías que pase si en lugar de que yo haga esta combinación combinando calls, la lograra combinando puts? Es decir, en lugar de call sería un put en K1 y en lugar de este call sería un put en K2. ¿Qué esperarías que ocurra? Constante positiva, una recta decreciente y una constante negativa. O sea, lo que me estás diciendo es que tú esperarías un comportamiento de este estilo. ¿Cierto? Ok, este comportamiento se va a llamar bear spread. ¿Sale? El de aquí, el que vimos es bull spread como un toro. Y el de aquí es bear spread como un oso. Entonces, esto tiene que ver, fíjate, y de hecho no lo platicamos. ¿Qué tipo de posición es el bull spread? ¿Larga o corta respecto al activo? Es larga, porque prefieres las subidas en los precios, es lo más fácil de notar. O que la pendiente es no negativa, ¿no? Pero prefieres las subidas en los precios. En este otro, ¿qué es lo que prefieres? Que los precios sean bajos. Entonces, este es ver. Bull y bear son palabras que normalmente vas a encontrar en los mercados financieros. ¿Sí? Bull se traduce como alcista a español y bear se traduce como bajista. Entonces es un spread alcista, un spread bajista. Ahora, ¿por qué se llaman así? Se supone que se llaman así por la forma en la que atacan estos animales. Cuando tienes un toro, imagínate que esto es un toro. ¿Sale? Cuando tienes un toro, el toro embiste de abajo para arriba, porque es alcista, sus patitas, su colita. ¿Ok? Y cuando el oso ataca, imagínate que esto es un oso, que tiene garras. No sé cómo son los osos. Bueno, es un oso que tiene garras, entonces cuando los osos atacan, dan sus zarpazos de arriba para abajo. Entonces, por eso decidieron ponerle esos nombres a los mercados. O sea, cuando un mercado está subiendo los precios de alguna acción, de un metal precioso, de algún índice, de algún algo, se dice que es un mercado alcista, que es bullish. Y cuando bullish. Y cuando se dice que es bajista, que los precios están cayéndose, es bearish. ¿Sí? Entonces, de hecho, por eso hay un toro justo afuera de la bolsa de Nueva York. Porque es algo que se puso ahí como en conmemoración, buscando y esperando que en el largo plazo los mercados financieros vayan a la alza. ¿Qué significa? ¿Ah? En algunos otros centros existen los otros animales. El punto es, por ahora, vamos a estar viendo como diferentes animales. No sé por qué, pero hay como animales para todo. Por ejemplo, cuando hay una declaración de política monetaria o cuando alguien importante de un país hace
un anuncio, una presentación, una declaración, algo, la forma en la que te lo dice también te dan una perspectiva hacia los animales. Si es como muy seguro, una decisión muy fuerte, muy clara, muy determinada, se dice que la declaración es hawkish. Y si la declaración es como medio endeble, no queda muy claro o no está bien sustentada y que causa ciertas dudas, se dice que es dovish. Hawkish como halcón, dovish como paloma, ¿no? Entonces, halcón es como muy agresivo, paloma es como muy dócil, ¿no? Entonces también, al fin y al cabo, hay muchos animales en el mercado de valores. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿qué te voy a encargar de tarea? Haz la combinación no con calls, sino con puts. ¿Sale? Hazla con puts. Y a ver si te queda esto. ¿Ok? Si te queda esto, es un bear spread. Pero no sé si te va a quedar esto. Por eso te pido que hagas tu tarea. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Muchachas, muchachos, muchachos. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho que estén al pendiente y nos vemos la próxima sesión. ¿Sale?